Dios sea con cada uno de ustedes, queridos hermanos y amigos. Amén. Les invito a leer la palabra de Dios en el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, y los versículos 35 al 41. Dice así. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Levantándose reprendió el viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén. Amén, gloria a Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque eres Dios, el Todopoderoso, Señor. Gracias por la autoridad que tienes sobre tu creación, porque tú la hiciste, mi Dios. Bendecido sea por los siglos de los siglos, santificado sea tu nombre, tu gracia, tu misericordia, tu amor sea derramado, Señor, en cada hogar donde llegue esta palabra. Igualmente a cada hermano que se encuentra presente, Señor amado. Oh Dios, bendícenos, Señor. Que cada día podamos atesorar tu palabra, Señor, en nuestros corazones. Que podamos cada día tener una comunión íntima contigo, mi Dios. Que cada día podamos entender, Señor, tu majestad, tu deidad, tu poder, tu omnipotencia, Señor, tu bondad, tu misericordia. Oh bendito a Dios, ese amor tan grande, tan sublime, tan profundo, tan alto, Señor, que cada día, Señor, recibimos de ti. Con todo el corazón te agradecemos, Señor, y te pedimos, Padre bueno, misericordioso, que llegue, Señor, a cada corazón esta palabra, y que podamos cada día rendir nuestras vidas a ti, Señor, sabiendo que tu venida, Señor, está próxima. Tu bendición, Señor, a cada persona, Señor, a cada hogar. Donde hay enfermos, levántalos, Señor. Donde haya necesidades económicas, súplelas. Donde haya, Señor, tristeza, que haya consuelo, Señor. Oh bendito Dios, gracias. Gracias porque eres bueno. Te amo con todo mi corazón, Señor, y te agradezco la oportunidad de poder compartir tu palabra. Gracias, amado Dios. Por tu amado Hijo te lo pido, amén. Tomen asiento, hermanos. Vamos pues a compartir la palabra en esta oportunidad. Le he puesto como título, hermanos, Cristo nuestro refugio. Era el segundo año, hermanos, empezar el segundo año del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Fue un año muy próspero, las multitudes le seguían por todo lugar. Y bueno, él hacía milagros, les enseñaba. Y había estado, hermanos, ahí en el mar. Pero, ¿qué ocurrió? Que el Señor todo el día había estado enseñándoles, ya estaba cansado. Y la gente no se retiraba. Galilea era un lugar, hermanos, de pescadores. La industria del pescado era lo que lo sostenía, ¿no? Era la industria más grande que tenía esa ciudad. Y según el historiador Josefo, dice que no solamente tenían industria de pescado, sino también tenían, dice, ellos hacían las embarcaciones, allí había
pequeños astilleros, y también dice que las naves que hacían eran pequeñas como para la pesca, pero también había para pasear, ¿no? Ahí en el mar. Entonces había embarcaciones de vela y de remo. Y en este lugar, hermanos, dice que el mar de Galilea estaba en una hondanada y rodeada por cerros. En un lugar era puro cerro, en otro lugar también eran cerros, pero tenía desfiladeros. Entonces dice que el viento lo calentaba con el sol, y bueno, y el agua se hacía remolinos y así caía. Entonces podía estar el día tranquilo, hermoso, pero de pronto empezaba una tormenta por el lugar donde está ubicado, pues, el mar de Galilea. Entonces, hermanos, al Señor que había estado ahí le cruza, le dice vamos al otro lado, porque la gente no se iba. Pasan al otro lado, y allí, hermanos, en el otro lado, pues, a pesar de que dice que cuando el Señor ya se iba, siempre las barquitas le seguían, porque había pequeñas barquitas que le seguían. Bueno, pero ya el mar tenía aproximadamente 12 kilómetros de ancho, entonces ya pues las barquitas no podían pasar todo el ancho. Entonces ya llegó al otro lado el Señor y estaba cansado, y bueno, entonces se echó, dice, a dormir en un cabezal. Un cabezal dice que era como un almohadón de cuero donde descansaba el capitán de la barca, y descansaba. Entonces ahí se fue el Señor a descansar. ¿Qué podemos, hermanos, sacar de ese pedacito? La humanidad de Cristo. Él se cansaba también y quiso descansar, y se quedó dormido, se quedó profundamente dormido, porque había trabajado todo el día enseñando, haciendo milagros seguramente. Y, hermanos, vemos la humanidad de Cristo. Él era perfectamente humano y perfectamente Dios. Entonces, hermanos, ya estando allí, los discípulos se quedaron, pues estaban allí en la barca. O sea, dice, como hemos leído, dice que se fueron como estaba, no le hicieron nada, estaban allí. Y de pronto, hermanos, empieza una tormenta. Como les decía, por el mismo hecho de que el mar estaba así, entonces por eso es que había, hermanos, muchas tormentas en cualquier momento. Pero dice que la tormenta fue tan terrible que empezó ya la nave a llenarse de agua. Entonces ya se asustaron de tal manera, porque ya el viento no cesaba, las olas del mar, ¿cómo estarían, hermanos, los que viven por el mar, que han vivido por el mar? Más o menos la hermana Antonieta sabe cómo es el mar, cómo se mueve. Entonces, hermanos, ellos se asustaron. Ahora, hermanos, viendo que ellos eran pescadores, estaban acostumbrados a esas cosas, pero imaginémonos, hermanos, cómo sería la tormenta, a tal grado que sería que ellos se asustaron, que estaban acostumbrados a esas cosas, porque dice que allí siempre había esas tormentas, era normal. El Señor Jesús con sus discípulos había pasado ya varias veces, no era la primera vez. Entonces sería pues muy fuerte para que ellos se asusten. Y ya no hallaban qué hacer, por más que ellos, que conocían y sabían cómo manejar, ¿no?, la embarcación, hacían todo lo posible, pero no podían enderezar la barca, menos pues como más se movían las aguas, el viento era más fuerte, más se movía, y ya se estaba anegando. Y cuando una barca pues se llena de agua, ¿qué pasa, hermano? Se hunde. Entonces, hermanos, eso era seguramente el temor de ellos. Es así como, estando en esa situación tan terrible, se va donde el Señor y le dicen que, dice pues que estando en popa durmiendo sobre un cabezal, le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Hermanos,
los discípulos habían visto todo lo que el Señor había hecho, los milagros. Estaba el segundo año de su ministerio ya. Ellos habían visto cómo había sanado a los enfermos, todos los milagros que el Señor había hecho, pero ellos tuvieron temor. Se olvidaron que estaba con Jesús, que estaba allí en la barca. Si bien es cierto, hermanos, el temor es normal, cuando viene algo, pero si estamos con el Señor, cuando hay un terremoto, hermano, nosotros nos salimos. ¿Cuántos terremotos que he pasado aquí en Lima? Y nosotros salimos gritando a la calle que nosotros nos quedamos buscando un lugar que sabemos, pues siempre se busca un lugar donde la viga, columnas. Entonces, y orando, ¿no? Clamando a Dios. Pero ellos tuvieron fe, pero una fe muy poquita, mezclada con incredulidad. Por eso es que van y lo despiertan al Señor. Él va, ellos van y lo despiertan. Pensamos, hermanos, ¿por qué el Señor permitió que llegara a ese extremo? Que los discípulos estarían al borde de la muerte prácticamente, estaban ya al borde de la muerte. ¿Por qué permitiría? Y él estaba durmiendo tranquilamente, descansando. Ahora, tenía razón. Cuando nosotros hacemos un trabajo arduo, nos cansamos, hermanos. Nos cansamos, queremos descansar. Pero el Señor lo que quería, hermanos, era que los discípulos aprendieran a ser valientes. Él no quiere que seamos creyentes pusilánimes, que no tengamos fe, que seamos temerosos. Él no quiere eso. Él quiere, hermanos, que seamos valientes, creyentes con fe, que creamos en que Dios es todopoderoso y que Él puede hacer todo. Él quería que su fe crezca, que no se quede en esa incipiente fe, sino que la fe creciera. Y es lo que Dios quiere de nosotros, hermanos, que cada día nuestra fe crezca, que no seamos, pues, hermanos, si yo tengo fe, digamos, pero de labios, pero no tenemos la fe genuina para esperar un milagro de Dios. Como hemos visto tantos milagros, hermanos, de gente gentil, vamos a decir, que no eran judíos, la mujer sirofeniza, por ejemplo, que le dice de los perrillos, y ella le dice, no, es que también los perrillos comen de lo que cae debajo de la mesa de sus amos. Como un perrillo, ella, comparándose. Miren, hermanos, qué fe de esta mujer. Y así podemos, tantos milagros que el Señor ha hecho. El centurión también. ¿Perdón? El centurión, claro que sí, que no era digno de ir a su casa. Di la palabra y yo también. Entonces, hermanos, vemos, por eso tenemos que leer la palabra, hermanos. A través de la palabra va a aumentar nuestra fe. Pero si no leemos la palabra, vamos a quedarnos como los discípulos. Estaban prácticamente empezando, ya no sabemos cuántos meses sería el segundo año del ministerio del Señor, pero para nada les sirvió ver tantos milagros, haber estado con Él. Entonces vemos, hermanos, que así somos nosotros. Que así somos nosotros también. Muchas veces hemos visto tantas cosas, hermanos, en nuestra propia vida, pero nos olvidamos. Nos olvidamos y tenemos temor y tenemos angustia. ¿Qué pasará? ¿Qué comeré mañana? Si no hay para mañana, no confiamos en Dios, que Dios va a proveer, no. Sino, ¿qué vamos a ver? Estoy enfermo y ¿qué voy a hacer? Ir al médico, pero no tengo plata.
Y tantas cosas, hermanos, que se piensa por las situaciones en que pasamos, pero nos olvidamos de Dios. Y Dios quiere que no nos olvidemos, hermanos. Él no se olvida de nosotros. Sin embargo, hermanos, nosotros nos olvidamos de Dios y queremos hacer, tomar las decisiones que nos vienen a la mente, no lo que Dios quiere, hermanos. Es tan importante, por eso el Señor fue a dormir, los dejó. Él que habíamos dicho que es perfectamente hombre y perfectamente Dios. Él sabía lo que iba a pasar. Él sabía, porque Él conoce el futuro. Sin embargo, Él dejó que estas personas, estos discípulos, aprendieran a confiar en Dios. Que tenían a su lado a Dios. Y sin embargo, tenían temor. Ya se vieron muertos, seguro ahogados ya, porque cada vez la tormenta estaba más fuerte. Es tan importante, hermanos, que nosotros, pues, confiemos en Dios, dependamos de Dios. Dios quiere que dependamos, que tengamos una plena dependencia de Dios, de Él. Que no estemos, pues, hermanos, con temores, sino confiando en Él. Como le digo, el temor ante un terremoto, ante una catástrofe es normal, pero también tenemos que confiar en Dios. Ellos no confiaron en Dios. Y cuando el Señor, hermanos, se levanta y que dice, hermano, son palabras tan sublimes, hermanos. Cuando ellos le dicen, no tienes cuidado de nosotros, que perecemos, le dice, no tienes cuidado que perecemos. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Solo dos palabras, hermanos, dos palabras, calla, enmudece. E inmediatamente se hizo bonanza, calmó todo. No repitió la orden, porque Él con autoridad como creador, aleluya, Él puede hacerlo y lo hizo, hermanos. Lo hizo. Porque es Dios. Porque es Dios, hermanos. Él lo puede hacer. Y los elementos, el viento, el agua, inmediatamente cesaron. Inmediatamente, hermanos, cesaron. Qué maravilloso, qué palabras tan sublimes, con tanta autoridad, hermanos. Qué autoridad de Dios para reprender al mar y a los vientos. Inmediatamente quedaron ellos contentos, seguramente que ya todo pasó. Es tan importante, hermanos, que nosotros también recordemos que Él, cuando Él nos deja, hermanos, que nosotros también tenemos que compartir la palabra. Entonces dice que también tomemos la autoridad que Dios nos ha dado. Pero nosotros, pues, hermanos, muchas veces no tomamos esa autoridad. A ver, vamos a ver por acá. En Marcos 16, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieres cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Eso dijo para los discípulos. Nosotros somos también sus discípulos, somos sus seguidores. Entonces, con autoridad, Él también, hermanos, nos está dejando para que podamos orar por los enfermos, para que aquí encontramos, hermanos, lean la palabra, está en Marcos 16, de los versículos 14
al 18. Tenemos que tomar esa autoridad que Él nos ha dejado también, hermanos. Tomarán en sus manos serpientes, hermanos, serpientes. Y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pero nosotros no tomamos esa autoridad. ¿Saben por qué? Porque somos incrédulos, porque tenemos la fe incipiente solamente. Allí está la fe. Es una fe con incredulidad, como tenían, hermanos, los discípulos. Ellos no tenían la fe suficiente. Por eso el Señor quería que aumente su fe, que sean valientes, que dependan de Dios. Ellos se están quejando. ¿No ves que perecemos?, le dicen al Señor. Como diciéndole, pues, ¿cómo nos dejas, pues, hermanos? Pero el Señor, después que está todo en bonanza, después que ha pasado todo, recién les hace un reproche, les reprende. Porque si lo hubiera hecho en el momento en que estaba todavía todo, ni lo hubieran escuchado. Él espera que pase para que nosotros podamos dar cuenta que hemos fracasado en nuestra fe, que no hemos pedido a Dios. Ellos se olvidaron, hermanos. Ellos se olvidaron que Jesús estaba en la barca. Si ellos hubieran tenido fe, hermanos, si ellos hubieran tenido fe, verdaderamente, hubieran clamado. No un reproche al Señor, sino clamar: Jesús, sálvanos. Pero ellos, fue un temor terrorífico de ellos. Ya se veían muertos. Entonces, no tenemos que tener temor, hermanos. ¿Qué dice? El perfecto amor echa fuera todo temor. Dios, en 2 Timoteo también dice que Dios nos ha dado espíritu de temor. ¿Se acuerdan ese versículo? A ver si lo encontramos. 2 Timoteo 1:7, si lo encuentran me lo leen. Si no me equivoco, hermano. 2 Timoteo 1:7. A ver, si no es. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Miren, hermanos, lo que está diciendo, pues, hermanos, el apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, hermanos, no tenemos que tener temor ante las circunstancias de esta vida, hermanos. Somos hijos de Dios, Él nos ha adoptado en su familia. Entonces, demostremos, hermanos, démosle la gloria a Dios, el agradecimiento a Dios, que somos sus hijos, que se agrade con nuestra vida, con nuestra fe. No vamos a tener, hermanos, quizás no vamos a llegar a un grado pues, tan alto de fe, pero tengamos fe, que no sea una fe con incredulidad como los discípulos, hermanos. Sino que tengamos fe, hermanos. Él está siempre con nosotros. ¿Por qué es que tanto tememos a las enfermedades, a la miseria, a la falta de trabajo, a tantas cosas que ocurren en los hogares y ya es que el mundo se nos echa encima? Cuando tenemos un Dios todopoderoso, hermanos, que Él sabe lo que necesitamos. Amén. Él sabe. Él nunca nos deja, hermanos. Él sabe lo que necesitamos. Sin embargo, estamos sufriendo como los discípulos. Estando Dios, el Creador, viendo todo lo que Dios había hecho, el Señor Jesús, sin embargo, ellos dudaron. No tenemos que ser incrédulos, hermanos. Dice que hubo una tormenta
y estaban en un bote, y una señora le dijo, se apagaron los motores, se detuvo la embarcación, y justo estaban pasando por, como decir, el canal de Panamá. Entonces, todos se asustaron, y fue la señora y le dijo al capitán, capitán, es grave lo que está pasando. Y el capitán le dijo, señora, solo Dios nos puede salvar. Ay, capitán, ¿hasta dónde nos manda? Qué incrédula la señora, cuando ella podía también decir, sí, vamos a pedir a Dios que nos, ¿no? La incredulidad de esta persona, ¿hasta dónde nos manda? A Dios. Era un incrédulo. Y así hay mucha incredulidad, aún, hermanos, en los momentos más difíciles de nuestra vida. Hay incredulidad. Tenemos que cambiar, hermanos. ¿Cuántos años estamos en el Evangelio? Conocemos la palabra, hemos visto, hermanos, cosas que Dios ha hecho en nuestra propia vida. Tendríamos, hermanos, todos levantar la mano y decir, pues, Dios ha hecho tantas cosas en mi vida, nos ha sanado, nos ha cuidado, hermano. Yo he tenido accidentes. Soy la más premiada con accidentes de tránsito. Me acuerdo, mi primer accidente de tránsito fue cuando tenía 13 años. Venía en un ómnibus, y me acuerdo, antiguamente había unos ómnibus bien grandes, bueno, ahora también, pero en esos tiempos era bien grande, que era de la empresa Santa María, se llamaba. Y de pronto me acuerdo que empezó a salir un olor a jeve quemado. Y bueno, pues, ¿qué será, no? ¿Se estará quemando la llanta? ¿Qué pasará? Hermano, no ha pasado creo que ni 5 metros, y el ómnibus se dio vueltas. Y era un ómnibus grande, hermano, bien grande. Y el ómnibus vuelta y vuelta y vuelta, y todo lo que en esos tiempos no usaban el equipaje grande, todo se ponía unas canastillas que había. Y ahí se ponían las maletas, los bolsos, todo. Y todo te caía en la cabeza y todo. Y me acuerdo que era tiempo de carnaval. Y todos los comerciantes llevaban esos chisguetes que antes había. Que esos chisguetes que no sé cómo se llamaban, que eran bien perfumados, que se echaban. Bueno, yo era niña todavía, pero me acuerdo. Y hermanos, eso, como todo cayó, había un señor que llevaba una caja y estaba justo a mi lado. Y todo reventó, y esos eran unos vidrios bien delgaditos, que todo me rompieron acá, mi frente, todo bueno. Y hermanos, yo, bueno, clamando a Dios, yo me veía que iba a morir, pero el clamar a Dios, recibe, Señor. Y hubieron muchos muertos, hermanos. Muertos ahí estaban, porque el ómnibus los había agarrado, y mitad afuera, mitad adentro, la cabeza destapada. Ay, hermano, fue terrible. Fue el primero. Y por acá, hermanos, bastantes también. Sin embargo, Dios me ha guardado, hermanos. Yo siempre me encomendaba a Dios. Señor, amén, cuídame. Si es tu voluntad llevarme, pero perdona mis pecados. Yo siempre, porque ya yo me veía también, porque así como eran los accidentes, hermanos, pero siempre encomendándome a Dios, hermanos, encomendándome a Dios, que perdone mis pecados y que, bueno, me vaya con Él. Sí, da temor, pero te tienes que acordar de Dios. Te tienes que acordar de Dios en ese momento. Y así, hermanos, no tenemos que ser incrédulos, sino crédulos. Y el Señor Jesús, hermanos, reprende, pues, les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Qué triste, hermanos, qué triste. ¿Cómo están tan atemorizados? ¿Cómo han llegado a un nivel? Dice, ¿por qué estáis amedrentados?
estaban, quizás no se les pasaba todavía el temor, la tristeza, el pensamiento de que ya estaríamos muertos, ahogados. ¿Qué pensarían? Y el Señor dice, pues, no tenéis fe. Qué triste, hermano. Yo creo que se sentirían tristes los discípulos que el Señor les diga que no tenían fe. Que no tenían fe. Por eso el Señor quería, hermanos. Él, como les digo, Él sabía lo que iba a pasar. Pero Él descansaba, esperando que los discípulos también confiaran en Él. Pero ellos, como muchos de nosotros, confiando en nosotros mismos. Y nos olvidamos que Cristo siempre está en la barca en nuestra vida. Siempre está a nuestro lado. Él no nos deja, hermanos. Él no nos deja. Él está con nosotros porque nos ama. Y su amor no es como el amor de nosotros, hermanos. Un amor que hoy día le amamos más, mañana no le amamos. No es así. Él nos ama con amor eterno, inmutable, no cambia. ¡Aleluya! Ese amor, hermanos, que recibimos cada día de Dios. Pero nosotros, como les digo, incrédulos. ¿Por qué? Porque no tenemos fe, hermanos. Nuestra fe tiene que crecer dentro de nosotros. A medida que vivimos la vida cristiana, a medida que nos alimentamos de la palabra, cuando vemos esto, hermano, ¿no crece su fe? ¿No crece su fe, hermano? Amén. Crece nuestra fe porque tenemos un Dios todopoderoso. Calla, emudece. Y el viento cesó. Hermanos, es algo tan maravilloso, son palabras sublimes que te llegan a las profundidades del corazón. Y agradecer a nuestro Dios, que tenemos ese Dios todopoderoso, hermanos. Él quiere que tengamos fe, como los niños tienen fe. Cuando les hacemos una promesa, ellos están esperando. Están esperando que cumplamos la promesa. A veces no saben ni los meses. ¿Qué fecha estamos? Tanto preguntan. ¿Qué fecha estamos? ¿Qué mes estamos? Porque le decimos de repente para Navidad te vamos a regalar algo. Están pendientes, esperando ese mes, porque ellos creen. Por eso el Señor dijo que teníamos que ser como niños. Creer. Tenemos que creer, hermanos. Tenemos que creer. Si queremos crecer en fe. La fe, hermanos, nosotros la vamos a producir a través de nuestra vida, de nuestro conocimiento de Dios, nuestra relación vital con Dios. Cuando nos alimentamos de la palabra de Dios y vemos todo lo que el Señor ha hecho. Yo a veces me pongo a orar y le digo, Señor, pero qué maravilloso eres. Tú has hecho este mundo y pienso en las galaxias, me acuerdo cuando estudiábamos en el colegio y nos enseñaban, ¿se acuerdan? Una galaxia, y estaban ahí los planetas, y entonces, y dice que los planetas están así, pero no se juntan, o sea, nunca se va a chocar. Tal vez, hermanos, en la gran tribulación, cuando ya el mundo acabe, pero mientras que el mundo exista, ellos están en el lugar donde Dios los ha puesto. Y gira todo, pero no pasa nada. Sigue en su lugar. La tierra gira, hermanos. ¿Sí o no? Sin embargo, hermanos, nosotros estamos bien. No sentimos que gira. Hermanos, ¿por qué? Dios ha hecho algo. El mundo perfecto, Él lo ha hecho. No puede haber una mente, hermano, no puede haber una mente humana que pueda haber hecho este mundo, hermanos. No puede haber. Por eso tenemos que creer en Dios. Tenemos que creer cada día más en Dios, hermano, y agradecerle por lo que ha hecho, por este mundo hermoso, precioso en el que vivimos, por lo que nos da cada día, hermanos. Cada día nos alimenta, nos viste. Es tan hermoso, hermanos, cuando podemos reconocer y agradecer a Dios por todo lo que Él ha hecho. Entonces nuestra fe crece.
Nuestra fe va a crecer, hermanos. Por eso el Señor les dice que no tuvieron fe. Como que les dijera, si yo estoy con ustedes, ¿por qué se han atemorizado? Yo estoy con ustedes. Y luego sigue diciéndole, dice, ¿cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? O sea, miren, ahí demuestra que no tenían fe, porque todavía no creían en Él. Todavía no creían, tenían, bueno, como les digo, tenían una fe pequeña, pero más incredulidad. Pero con esto ellos, crece su fe, hermanos, crece su fe. Tenemos que aprender, hermanos, a conocer a Dios. Aunque en teología dice que nunca se puede conocer a Dios, pero yo digo que sí, hermanos, porque sentimos su presencia, hermanos. Un conocimiento de Dios para mí es sentir la presencia de Dios que se mueve en mi vida, aleluya. Entonces, es tan importante, hermanos, que nosotros reconozcamos la grandeza de Dios. Les voy a contar otra viejita. Una anciana dice que un terremoto pues de esos fuertes. Y dice que la anciana tranquilita, todos gritaban, salían corriendo. Y la anciana tranquilita, y entonces cuando ya pasó el terremoto le preguntaron, pero señora, ¿por qué usted no ha salido? Usted no ha gritado, usted tranquila se ha quedado. Ah, digo, porque yo tengo un Dios todopoderoso que puede mover el mundo. Con el terremoto se movió todo. Entonces, hermanos, esa fe tenemos que tener, hermanos. Y le agradezco a Dios, le agradezco, decía la viejita, le agradezco porque tengo ese Dios que puede mover todo el mundo. Y ese, hermano, está maravilloso cuando aprendemos a tener fe. Esa fe nos ayuda a ser perseverantes, a amar más a Dios, a honrarle, a servirle mejor, a vivir una vida santa, consagrada, a esperarlo, a anhelar su venida, hermanos. Hay que esperar, hermanos. Hay que anhelar. Como dice, hermanos, el apóstol Juan, al último, a ver, vamos a ver. Esta Biblia no la manejo bien, mi Biblia. Dice, ciertamente vengo en breve, amén, sí, ven Señor Jesús. Eso tenemos que decirle, hermanos. El Señor viene en breve. Así como el apóstol Juan, digamos nosotros, sí, ven Señor Jesús. Que nosotros podamos, hermanos, bendecir a Dios. Que esperemos a Dios, hermanos, con pasión, con anhelo. Está bien, el mundo es bonito, queremos vivir, la vida es hermosa, con todas las pruebas, con todas las cosas, porque, hermanos, era una prueba para los discípulos. Fue una prueba tremenda, grande. Así nos vienen las pruebas a nosotros. Pero no tengamos temor, hermanos. Que no haya temor ante las pruebas más difíciles que nos puedan venir. Vivamos, hermanos, tomados de la mano de Dios. Vivamos consagrados, no tengamos temor. Porque dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. ¿Y quién es el perfecto amor, hermanos? Cristo. Si estamos tomados de su mano, hermanos, Él siempre está extendiendo su mano y te dice, no temas porque yo te ayudo, como dice en Isaías. Tenemos, hermanos, que tener fe. No seamos como los discípulos. Se olvidaron que el Señor estaba en la barca. Recordemos que siempre el Señor está en la barca en nuestra vida. Él no nos deja, hermanos. Él no nos deja porque nos ama, porque somos sus hijos. Amén. Y porque su amor es eterno, porque Él no cambia. Él es bueno, misericordioso. Vivamos, hermanos, cada día más cerca de Dios, bendiciéndole, agradeciéndole,
temiendo también, hermanos. Satanás está siempre alrededor de nosotros. Es un enemigo invisible que no lo vemos, pero que está alrededor de nosotros para hacernos caer, para hacernos desmayar, para que volvamos atrás, robándonos la fe. Pero tenemos uno mayor. Amén. Que es, hermanos, el Señor. Así que vivamos, hermanos, tomados de la mano del Señor. Él está extendiendo su mano, tomémosla y no la dejemos, hermano, porque Él no nos deja, nosotros no lo que dejamos. Vivamos en santidad, en amor, porque Cristo viene ya. Dios le bendiga, queridos hermanos, hasta la próxima. Amén.